Buenos días. Vamos a iniciar el taller, la práctica de la educación en la práctica, con la maestra Gabriela Pedraza Huetzen. El programa del Congreso de Riaices tiene el honor de tenerla aquí presente. Y bueno, la maestra Gabriela Pedraza es profesora de inglés, docente y coordinadora psicoterapeuta por la Universidad Tecnológica de la Construcción, profesora de inglés. Ella cuenta con una licenciatura en psicología clínica que actualmente está desarrollando en el Instituto de Desarrollo Humano. Actualmente labora en un diplomado en arteterapia en el Instituto de Neurociencias Aplicadas. También está dando actualmente lo que es la especialidad en sistémica integrativa. Ha trabajado en lo que es la maestría en filosofía transgeneracional. Ha participado en la licenciatura en la enseñanza del idioma inglés, en los diplomados en formación de tutores en línea en la Universidad Vasco de Quiroga, líder de la implementación del cambio educativo en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Ha participado en el desarrollo basado en conocimientos, mismo en este instituto en la Ciudad de México, y ha estado trabajando en diplomados en asesoría y orientación educativa. La maestra Gabriela está certificada en el idioma TOEFL, en el inglés, y bueno, tiene otros diplomas por aquí que menciona en su currículum, que no tendríamos tiempo de estar mencionando toda esta gran cantidad de conocimiento adquirido. Muy bien, vamos a darle la palabra a la maestra Gabriela. Adelante, maestra. Sí, muy buenos días, muchas gracias. Y un placer estar aquí con ustedes participando en este congreso. Y el día de hoy vamos a tener una experiencia de taller. Vamos a tratar de hacerlo, o lo vamos a hacer lo más ágil posible porque es muy poquito tiempo. Sin embargo, para que nos vayamos dando una idea de la relevancia que tiene la ejecución de la práctica dentro de la enseñanza, que muchas veces nos vamos enfocando en contenidos, el tiempo es apremiante, entonces dejamos a un lado otras cosas que también son importantes. Y bueno, los objetivos principales de la sesión del día de hoy es identificar áreas de oportunidad dentro del desarrollo emocional del docente para facilitar el proceso de aprendizaje dentro del aula. La intención básica es poderme dar cuenta de algo, aunque sea chiquito, que muchas veces lo pequeñito es lo más impactante porque entra en nosotros y hay una congruencia que es lo que nos permite pues desarrollar otras capacidades y descubrir estrategias aplicables desde la inteligencia emocional para manejo efectivo de emociones. Y bueno, a lo largo de estos años, como comentaba la maestra Sandra, tengo 32 años dando clase de inglés, que me encanta. Siempre pienso, ya voy a dejar las clases de inglés y me voy a dedicar a la otra parte, pero la verdad es que me gusta mucho. Y es algo que pues he hecho toda mi vida, entonces creo que en mi persona es como un sello, pero sí me he dado cuenta que a través de las clases de inglés, como es muy metódico, son los mismos temas, los temas no cambian nunca. Me he dado la oportunidad de poder ir implementando estas estrategias que tienen que ver con la inteligencia emocional. Y gran parte de lo que me he dado cuenta es que los chicos en el aula, aunque vienen de diferentes lugares, de diferentes espacios,
llega un momento en el que cuando estamos ahí, empiezan a tomar características mías y yo empiezo a tomar características de ellos. Entonces, cuando yo me di cuenta de esto, entendí que había muchas cosas que yo podía modificar a nivel emocional si las trabajaba en mí. Si yo llegaba con esa actitud, de manera automática los chicos me recibían con esa, pues con esa misma visión o con esa misma actitud. Y bueno, los contenidos que vamos a revisar, les comento muy rápidamente porque pues es mucha información. Vamos a ver lo que son las emociones, lo que son las creencias y vamos a ver una partecita de la inteligencia emocional. Los procesos, en lo que consiste es que yo les voy a dar una serie de informaciones, una serie de anécdotas, de ejemplos que obviamente van a generar una reacción en ustedes. Y la reacción que genere es perfecta, es maravillosa, porque a lo largo de esta sesión de hora y media nos vamos a poder dar cuenta de cosas con las que estamos de acuerdo y cosas con las que no estamos de acuerdo. Y en el proceso personal de cada persona, eso es maravilloso. Aquí lo importante es, si es algo que me produce mucho conflicto, cabe, pues, cabe mencionar que es digno de reflexionarse, porque seguramente es un asunto que tenemos pendiente, nada más que no por la presura, por la premura del tiempo, no me he dado ese espacio para poderlo contemplar. Y a veces son cositas pequeñitas que no repercuten mucho, pero hay ocasiones en que son dolores un poquito más profundos que al entrar en contacto con el otro es este famoso concepto del reflejo, ¿no? Empiezo a reflejarme, empiezo a espejearme y entonces una cuestión que pudiera ser muy tranquila, muy llevadera, se convierte en algo pesado, porque no tiene que ver con tu relación conmigo, tiene que ver con un pendiente, con algo que no he logrado canalizar, no he logrado ubicar. Y en el aula, pues como los chicos están a flor de piel y hay muchas cosas que están sucediendo a la vez, me engancho con esas situaciones. Y en vez de que sea una relación de aprendizaje, que de todas formas es una relación de aprendizaje, pero no lo estoy disfrutando. Entonces, aquí es cuando tenemos la oportunidad de poder darme cuenta qué es lo que me pasa a mí y llegar al famoso insight que llaman los psicólogos, que es ahora entendí por qué me pongo así. Y bueno, las recomendaciones es que tomen nota de lo que les parezca importante. Obviamente, lo que yo voy a mencionar, pues es de algún teórico, nada es inventado, todo tiene que ver con alguna experiencia que a mí me haya parecido importante y que haya modificado hasta cierto punto mi comportamiento y es lo que vengo a compartir con ustedes el día de hoy. Sin embargo, los procesos, si hay algo que he aprendido es a entender que el proceso de cada uno es el proceso de cada uno. Y así como está en todo su derecho de estar. Lo único diferente es que ahora, con la conciencia, con el darme cuenta, puedo modificar cosas. ¿Para qué? Para que se simplifique, para que me sea más fácil. Y como dicen en la parte sistémica, la intención es mejorar la comunicación en todos los niveles, la comunicación conmigo, la comunicación con el otro. ¿Para qué? Para que yo pueda disponer de más tiempo. Voy a utilizar mis recursos de la mejor manera para yo emplear menos tiempo y menos recurso y poder dedicarme yo un tiempo a mí. Y pues la última recomendación sería aceptar que todo lo que sucede es perfecto. Aunque solo son temas y no estamos físicamente, pero acuérdense que en la física cuántica no hay tiempo ni espacio. Entonces estamos todos reunidos, estamos juntos y estamos interconectados a través de la parte cerebral, que son las redes neurales. Entonces, hay un entendimiento de que todo lo que son ustedes, yo lo absorbo y todo lo que soy yo, ustedes lo absorben y en algún momento empezamos a utilizar estas herramientas. Por eso es tan rico estar en presencia de tantas personas y participar de este tipo de eventos, porque
de forma inconsciente vamos jalando información, experiencias, estrategias de otras personas. Y bueno, vamos a empezar. La emoción. Aquí dice que todas las emociones que los seres humanos sentimos a cada momento no son más que respuestas químicas de nuestro cuerpo ante determinados estímulos. Entonces, con esto entendemos que todo lo que nos está sucediendo todo el tiempo nos va a reflejar siempre algo, tiene un significado para mí. Y aquí lo importante es entender que este significado es diferente para cada persona. Por ejemplo, yo puedo llegar a un lugar y ver un arreglo de flores de rosas rojas. Y una amiga va conmigo y ella dice, wow, es el ramo o es el arreglo floral más hermoso que he visto. Yo me quedo callada. Si nos vamos a la historia de vida, ella cuando era muy joven empezó a recibir ramos rojos de los novios. Entonces era algo muy lindo, era una experiencia positiva. Sin embargo, el día que falleció mi abuela, a quien yo quería muchísimo, tenía 9 años, una de los asistentes llegó y puso un arreglo de rosas rojas sobre la caja, sobre el féretro, y se soltó llorando. Y ahí yo me conecté con el dolor. Entonces, obviamente, las rosas rojas tienen un significado diferente para mí. Y alguien pudiera decir, ay, qué ridícula eres. Pues no, no soy ridícula, solo que no he tenido tiempo para procesar aquello que me sucedió y me está impactando en lo cotidiano. Y es algo muy simple. Ahora imagínense el día que toquemos pues sensaciones más profundas. Obviamente puede ser que llegue yo a entrar hasta como en un espacio de desgarramiento porque he cargado todo esto a lo largo de todo este tiempo. Entonces es importante entender, y aquí entra un tema central, creo que no nada más para los educadores, sino para todos en general. Necesitamos aprender a validar al otro. Si yo aprendo a validar al otro, quiere decir que me valido. No es que esté loca, no es que sea neurótica, bueno, a veces un poquito, pero es importante entender que todas las emociones y todos los sentimientos que yo tengo tienen una causa, tienen un porqué, vienen de algún lado. Si yo parto de esta creencia dentro del aula, las cosas son más fáciles, porque el chico no es grosero porque sea un majadero. El chico es grosero porque seguramente viene de un contenido, viene de un contexto muy difícil. Las personas normalmente no agredimos, a menos que nos hayan educado o nos hayamos acostumbrado a estar siempre a la defensiva. Y entonces, gran labor del docente es estar ahí desde una postura respetuosa. Y ese respeto tampoco es tolerarles todo, pero sí es de una manera respetuosa pedirles que dejen de hacer cosas que no son adecuadas. Nuestro organismo capta señales del ambiente, las procesa y da una respuesta que irá acorde a las necesidades. Obviamente, si yo vengo de un ambiente muy hostil, obviamente yo me estoy cuidando todo el tiempo. Oye, relájate. Pues si tú me dices que me relaje, porque no me puedo relajar, porque he vivido 40 años de mi vida tensa, porque vengo de este ambiente en donde primero en casa mis papás eran muy exigentes, luego en mi trabajo siempre busqué gente o busqué jefes que eran igual, entonces llega un punto en el que ya no sabes, simplemente piensas que eres eso. Y bueno, tenemos por un lado la emoción, que esa es algo que surge del inconsciente, es algo que tenemos en la parte que llamaba Freud, es todo esto que desconocemos, pero que a veces es lo que nos rige, porque no estamos en contacto con nosotros, ni siquiera acepto qué es lo que siento. Y la creencia es una idea que se considera totalmente cierta y con todo el crédito. Y esto no es más que una valoración personal que se puede hacer con base a los elementos racionales o en una sensación interna. Sin embargo, esto no significa que la valoración sea cierta. Yo puedo decir, la vida es difícil.
pues tienes razón, pero otra persona puede decir, la vida solo es la vida. Y los dos tienen razón. ¿Qué tiene que ver? Con que quizá el ambiente del que yo vengo, pues fue difícil para yo poder estudiar una carrera, tuve que hacer sacrificios, tuve que modificar muchas cosas y la otra persona simplemente se le dio de una manera más fácil. Entonces, por eso es que la perspectiva de la creencia es única y es cierta, pero tampoco es totalmente verdadera, porque cada quien tiene una verdad distinta. Es la convicción de que algo es verdadero y cierto y nos empodera, nos limita o nos aplasta. La vida o las circunstancias no son las que nos determinan. Muchas veces lo que nos determina es lo que estamos pensando sobre ese hecho. Si a mí, por ejemplo, me despiden de un lugar, yo puedo decir, no me valoraron, abusaron de mí, etcétera, etcétera, dependiendo de mi plan, dependiendo de la idea que yo tengo de lo que es el trabajo y lo que debería de ser. Y por otro lado, yo puedo decir, ay, wow, libertad, ahora puedo hacer algo diferente, porque quizá yo conecto con que tenía ganas como de hacer algo distinto, pero como tenía este compromiso, no quiero ser la mala, entonces mejor me espero. Y de forma inconsciente estaba esperando a que me despidieran y también de forma inconsciente estaba haciendo cosas para que los demás se dieran cuenta que ya mi lugar no era ese. Y aquí ninguna de las dos está bien o mal, simplemente significa que viene de un espacio distinto. Y volvemos a lo mismo, la validez es importante. Aquí la persona, por ejemplo, que sufre mucho por perder un trabajo, pues obviamente es alguien que le cuesta trabajo soltar, le cuesta trabajo adaptarse. Y nosotros sabemos que en la vida, y sobre todo en este mundo que está tan cambiante, porque cada año hay algo diferente, necesitamos tener esta apertura, necesitamos entender que la adaptación es una estrategia y es una estrategia maravillosa que me va a permitir seguir vigente. Porque si yo me amarro del pasado, me amarro de los conocimientos que tenía, no doy pie a que lleguen nuevos conocimientos que me van a facilitar el proceso. Aquí van a tener de repente chicos, que me imagino que se dan cuenta ustedes en el aula, que son chiquitos, 19, 20 años, y traen unas ideas, unas creencias muy arraigadas. Yo recuerdo una chica muy jovencita, intelectualmente muy capaz, muy movida, y ella decía, yo siempre he dicho, y yo volteaba y la veía y decía, ¿por qué usar esa frase? Esa es una frase como de un adulto, ¿no? Como que ya pasaste por, no sé, mínimo 40, 50 años. Y ella decía, yo siempre he dicho, pero aparte se lo personificaban, así, siempre he dicho. Y yo decía, qué complicado debe ser. Y un día platiqué con ella y efectivamente los papás esperaban maravillas. Y en lo que me platicó, no había opción para ella. Ella sabía que la habían mandado a estudiar porque se iba a hacer cargo del negocio. Para ella no había opción. Entonces, ¿qué hacía ella? Muy inteligente. Se agarraba de lo poquito que tenía para poder seguir. Y los compañeritos decían, es que es bien ridícula, es bien exagerada. Y yo, no es ridícula ni exagerada, está haciendo lo que puede con lo que tiene. Y bueno, ¿cómo surge una creencia? Una creencia surge de un hecho concreto. Algo sucede. Y a ese suceso le sigue un pensamiento. Y hasta ahí no hay problema. El conflicto es cuando le agrego una emoción. Por ejemplo, yo salgo de mi casa y pasa corriendo un señor gritando. Y yo digo, ay, wow, el señor anda corriendo, está alterado. Hasta ahí no pasa nada. Pero si yo en ese momento conecto con un momento en el que me venían persiguiendo porque me querían asaltar, ahí es cuando se gesta la creencia. Entonces, cada vez, y esto es inconsciente, cada vez que yo vea a alguien corriendo, mi cuerpo se va a paralizar porque se va a remontar al suceso, a esa creencia que yo generé en ese momento, que puede ser real o puede no ser real,
porque igual este señor anda jugando con su perro, anda jugando con la esposa y está corriendo. Pero aquí depende mucho, nuevamente, de lo que esté pensando y de la emoción que me va a impactar. Y esta emoción no es del momento, es algo del pasado. Imagínense cuántas creencias tenemos. Y estos pensamientos a veces ni siquiera tuve la libertad de yo elegirlos. Son pensamientos que son introyectados. Si yo tengo una mamá que, a ver, vamos a poner un ejemplo, que de chiquita tuvo dificultades económicas y en la actualidad ya no hay ese problema porque pues papá está muy bien, etcétera. Pero su diálogo es, te tienes que comer todo porque hay gente que no come, no puedes gastarte todo, siempre tienes que ahorrar. Y yo digo, ok, siempre tengo que ahorrar, pero realmente no sé por qué tengo que ahorrar. O sea, ¿por qué? Porque este pensamiento no fue mío, yo lo tomé. Ni siquiera lo he reflexionado, solo sé que tengo que ahorrar, pero la verdad es que no sé para qué. Ahí es cuando, y hay cosas, les repito, que son como muy chiquitas, muy insignificantes aparentemente, pero el conflicto es cuando se hacen ya más grandes, que me empiezo a limitar. Ay, vámonos a la playa. No, 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 es que tengo que ahorrar. ¿Para qué? No, no, no sé, pero tengo que ahorrar, no me puedo gastar mi dinero. Y entonces dejas de disfrutar o dejas de hacer cosas por por estar cumpliendo con esta creencia que tenemos. Y bueno, el profesor y los alumnos estamos llenos de creencias. De las creencias, obviamente, vienen las necesidades. Y me gusta mucho esta imagen del iceberg, que es muy común. Y en psicología nosotros lo utilizamos para explicar el consciente y el inconsciente. El consciente es esta parte que se ve, es lo que tú sabes, que tienes tanta edad, que naciste en tal lugar, que te gusta tal cosa, que mides tanto, que pesas tanto. Esas son como las cosas conscientes, que escogiste una carrera. Bueno, el escoger la carrera es inconsciente, que, que ejerces una carrera y esta partecita, ay, perdón. Ay, perdón, es que tengo perritos y bueno, les decía, el inconsciente es toda esta parte que no vemos, que de ahí vienen los impulsos, vienen estas emociones que a veces nos obligan a hacer cosas. El inconsciente es muy sabio porque el inconsciente tapa información que nos causaría mucho conflicto si lo tuviéramos a nivel consciente. Por ejemplo, imagínense el estarse acordando de todo lo terrible que ha pasado a lo largo de la vida. Nos estorbaría y nos impide en el presente hacer cosas. Sin embargo, es reactivo porque el cuerpo tiene memoria. Ya está comprobado que todas las experiencias de nuestra vida pues están reflejadas en alguna parte del cuerpo y por eso están ahorita tan de moda las terapias corporales, ir a masajes, porque a través de la estimulación empiezas a liberar estas memorias corporales y si, por ejemplo, haces eso y te sales a caminar media hora todos los días, empiezas a sudar y a través del sudor también eliminamos toxina, porque acuérdense que la piel es el órgano más grande del cuerpo y empiezas a eliminar mucha toxicidad. Entonces, te das un masajito de esto semanal o quincenalmente, o hay quien lo hace cada mes, pero tiene claro para qué. Y te sales a caminar todos los días 30 minutos para poder sudar, empiezas a liberar. Hace muchos años me metí a una clase de yoga y bueno, mi instructora era una hindú. Y yo me acuerdo que pues la primera semana muy relajante, muy bien, y me fui dando cuenta cómo a la segunda semana ya tenía más flexibilidad, fue como muy rápido. Sin embargo, para la tercera semana me empecé a sentir triste. Ya después me explicó la instructora, que lo que pasa es que mi cuerpo estaba liberando diferentes toxinas y como se estaban moviendo partes de mi cuerpo, por ejemplo, la parte de la espalda,
que normalmente pues con un ejercicio diferente no sucedía, me dice, estás liberando y estás conectando con experiencias. Por eso es que hacemos la práctica pues en silencio, individual y como muy en contacto contigo. Y ahí entendí por qué a veces cuando empiezo a hacer ejercicio, algo me sucede a la segunda, tercera semana, porque seguramente me topo con algo que está en mi cuerpo que dice, no, 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 así estamos bien, ni le muevas. Aquí lo interesante es que vayas más allá de la tercera, cuarta semana para poder, pues, soltar esto que nos apremia. Y de aquí parten las carencias. Las carencias normalmente están en la parte inconsciente. Y te voy a explicar nada más rápidamente algunas teorías que están ahorita muy, muy en el ambiente, muy en el aire, que te pueden ayudar a entender de dónde viene esta carencia. Porque la carencia no es consciente, es inconsciente totalmente. Y una teoría dice que las carencias que tenemos se gestan en la infancia, en los primeros 9 años. Hay una autora, Liz Bourse, que escribe acerca de las huellas de la infancia o las huellas némicas, que les llaman también. Y ella describe estas 5 huellas que son la del abandono, la de la humillación, del rechazo, la injusticia. Me falta una, que seguramente es la mía, por eso no me acuerdo. Y bueno, su libro es muy fácil de leer. Lo tengo en PDF, igual si gustan más adelante se los incluyo. Y este libro inclusive trae un boceto de la fisonomía de las personas dependiendo de la huella. Entonces es muy interesante porque vemos personas que tenemos la parte superior un poquito más ancha o hay quien tiene la parte inferior más ancha, más estrecha, etc. Entonces, a través de esa lectura, tú te puedes dar cuenta. Y acuérdate que el darte cuenta es lo más importante. Hay personas que dicen, es que ¿cómo lo voy a trabajar? Si ya te diste cuenta, es el 50% de tu proceso. Y también es cuestión de no sentir miedo, porque habemos muchas personas que tenemos miedo. Siempre le comentaba yo al director de la universidad que muchos profes no quieren tomar este tipo de talleres porque te conectan con esta parte del dolor, pero es importante que conectes para que te des cuenta de dónde viene y lo sueltes. Y a veces ni siquiera hay nada que hacer, es nada más, viene de aquí, te relajas y puedes continuar en la vida. Entonces, estas huellas de la infancia las tenemos todos. Hay una que es como la más fuerte en cada uno de nosotros. Sin embargo, acuérdense que la infancia sí nos da como una cierta visión, una cierta guía, pero no nos determina. Sí nos influye hasta que somos conscientes de que podemos cambiar ese dolor. Y bueno, luego viene la parte transgeneracional, que la parte transgeneracional es una nueva psicología que tiene muchos años. De hecho, hay una persona que fue el que, por ejemplo, no que él haya creado las constelaciones familiares, sino que él las patentó, le puso el sello, que es el maestro Bert Hellinger, que falleció creo que el año antepasado. Y bueno, el maestro Bert estuvo en una comunidad en África, trabajaba con tribus en África, él era pastor y de repente se dio cuenta que cuando había conflictos en la tribu, él lo que hacía era que ellos reunían en un círculo, pues las personas que habitaban, y pasaban al centro a alguien que representara, bueno, a 2 o 3 personas que representaran a las personas con el conflicto. Y entraban al círculo y simplemente empezaban a hacer movimientos, se modificaban, a veces entraba más gente y de repente ya se calmaba. Es como si el conflicto hubiera desaparecido, que ahora que ya lo estudiamos desde otra perspectiva, sabemos que no es que desaparezca, es que esta interacción permitía que el otro se diera cuenta de lo que estaba mirando la persona con la que se había conflictuado. Entonces, desde esa visión,
te das cuenta que el otro no lo está haciendo por necio, lo está haciendo porque esa es la visión de vida que tiene. Y bueno, es también sabido en esta línea que en nuestro cuerpo tenemos en la parte de atrás del cerebro, el cerebro reptiliano, que es el cerebro más antiguo en el ser humano. Y aquí tenemos, es como un ADN emocional. Ahí tenemos todas las experiencias de las generaciones pasadas. Por ejemplo, puede ser que yo nunca he comido aguacate y el aguacate no me gusta. Oye, pero come aguacate. No, me da asco. Y ya explorando un poquito te das cuenta que, pues fíjate que la bisabuela vivía en un rancho y eran aguacateros y un día llegaron y como no quisieron ceder los espacios, los mataron a todos y solo quedó viva la abuela. Y bueno, de ahí viene. No es que yo lo haya vivido, pero a veces vivimos en el presente esas situaciones del pasado que son muy complicadas. Inclusive ya hay una línea psicológica, ya hay psicología transgeneracional, que pues bueno, es como psicología clínica o como psicología en general que se enfoca en este tipo de visión, como el pasado de nuestros ancestros, sobre todo lo doloroso, pues nos atañe, nos mantiene a veces anclados a algo que ni siquiera entendemos. Y finalmente está la sistémica, que bueno, la sistémica tiene que ver mucho con los métodos, por ejemplo, en las ingenierías, que los sistemas, lo más importante es que todos tengan la misma información y que cada quien sepa qué es lo que le toca hacer para que haya un perfecto funcionamiento. Y en la sistémica integrativa eso sucede, que nosotros nos damos cuenta que cada persona viene de un sistema y le damos validez a todo lo que hace, no porque esté bien o mal. Aquí entra el elemento del juicio. El juicio es miedo y el juicio viene de mi carencia, de esta parte inconsciente que no tengo. Entonces, en la sistémica tú dices, ok, este alumno viene con tales características, tiene todo el derecho de ser. ¿Por qué? Porque por algo es así. Algo pasó en su historia que le hizo creer que estos eran los elementos que necesitaba para salir adelante. ¿Cuál es mi función como maestro? Simplemente darle validez y entonces comenzar a mostrarle por medio, por ejemplo, de los requerimientos, por medio de lo que les pedimos en clase, por medio del desarrollo grupal, que él vaya mirando cómo yo modelo mi estar en el grupo. Y muchos profesores de repente me dicen, es que yo no soy psicólogo. No, ni pretendemos, o sea, no queremos que los maestros sean psicólogos, solo queremos que se comprendan desde la parte emocional para que se den cuenta que a veces estas carencias, estas necesidades, estas huellas nos impiden ver el panorama completo. Y si tú haces eso, el otro automáticamente va a hacer a un lado su necesidad de eso que le impide estar. Y se pierden, a veces se pierden. Me acuerdo un grupo que me tocó hace un par de antes de la pandemia, un grupo de ingeniería, que los chicos de ingeniería pues vienen como muy activos, cada carrera tiene una dinámica diferente. Y sentía que había muchos muy lastimados. Entonces lo que hacía era juntar las mesas y nos sentábamos como en círculo y así daba la clase. Y llegaban a las 7:30 de la mañana puntuales. Y me di cuenta que lo hacían porque se sentían acogidos. Entonces ya era un pendiente menos, yo ya no me tenía que preocupar por la asistencia. Ellos mismos se estaban dando esta contención. Y recuerdo en algún momento alguien me dijo, ¿por qué los sientas en círculo? Y yo, pues es que les gusta estar juntos. No di mayor explicación. Pero eso chiquito, y tenía unos bárbaros, que decías, wow, ahora que se graduaron, porque ya salió esa generación, digo, híjole, o sea, se contuvieron, se apoyaron, y a veces los veo en las redes que
que todavía se comentan cosas y digo, qué bonito, porque esa es una experiencia de vida y es una experiencia de vida que ellos modificaron. Y qué bonito que el profesor tenga, pues más que qué bonito, o sea, qué funcional que mi profesor haya propiciado esto. Y aquí viene la palabra, sentir. Después de esto que han escuchado, me gustaría que escribieran qué sienten con toda esta información. Igual es mucha información o igual es poquita información, pero siente en tu cuerpo y dime qué experimentas. Muy bien, si alguien quisiera comentar, adelante. Y si no, también está bien. Con que lo hayan anotado, está perfecto. Acuérdate que este es un proceso y es un proceso que te va a ir dando lo que tú necesitas. Anteriormente íbamos con apoyos psicoterapéuticos o con psicólogos para que nos dijeran qué hacer. En la actualidad sabemos que el psicólogo, el terapeuta, no me va a decir qué tengo que hacer, solo me va a ayudar a profundizar en ciertas cosas para que yo tome la decisión. Y así es en la vida. Cada quien vamos a tomar las decisiones que creamos mejores. Lo importante es que siempre lo hagamos en virtud de yo estar mejor, no del otro, porque venimos de una cultura en donde nos educan que siempre hay que estar para el otro. Y paso muchos años de mi vida estando para el otro. Y el día que me jubilo estoy enferma, porque como nunca me vi, pues ahora sí te puedes ver. Y eso no es funcional, porque aquí no hay ni bueno ni malo, simplemente pues no es funcional, porque a los 60, 65 estamos en la edad de la plenitud, en donde pues está visto que en otros países es cuando deciden viajar, deciden hacer cosas que de jóvenes no pudimos hacer porque estábamos trabajando, generando el recurso. Sin embargo, la población latinoamericana se jubila para curar la enfermedad, que no se cura, porque aparte viene de el famoso síndrome del quemado, el burnout, que ya estoy tan desgastada que mis padecimientos son crónicos. Entonces, me dedico estos últimos años de mi vida a estarme cuidando, a estar pagando la enfermedad. Y creo que todos merecemos una vejez diferente. Y bueno, retomando las emociones, recordemos que son estados internos que se caracterizan por pensamientos, sensaciones, reacciones fisiológicas y conductas expresivas específicas. Surge de modo repentino y parecen cosas difíciles de controlar. Y recordar, no es que estemos mal, porque hay quien te dice, contrólate. Pues no, es que si lo hago es porque no lo puedo controlar, es porque no sé de dónde viene. Y hay acciones, hay reacciones que pueden ser, pues, inofensivas hasta cierto punto. Por ejemplo, hay personas que dicen que van manejando y en cada esquina se tensan porque sienten que les van a pegar. Si tú lo ves desde un panorama general, dices, bueno, pues no está tan mal, ¿verdad? Porque se frena. Pero si lo ves a nivel corporal, es un desgaste porque te estás estresando. ¿A cuántas esquinas llegas antes de llegar a tu casa? Entonces, estás como con esto constante. Depende en gran medida de las creencias que tengamos sobre las cosas y las situaciones. Recuerden que lo terrible no es lo que sucede, es lo que yo pienso de eso que sucedió. Eso es lo que me limita, eso es lo que me lastima. Y existen dolores muy profundos de la infancia que nos limitan en el presente. Hay quien dice, yo dejo los zapatos, creo que es hasta una analogía. En uno de los grupos de meditación a los que asistía, había un letrero que decía, deja tu ego con tus zapatos. Si así fuera de fácil, uy, todo sería maravilloso. No, ¿por qué? Porque el ego es la expectativa.
antes de iniciar el taller, estaba yo con unos nervios que decía yo, a ver, ¿qué me sucede? Si tengo 30 años frente al grupo, Gabriela, relájate. Es la creencia que nunca había estado dando un tema así en un contexto como este. O sea, yo pues en mi ambiente me muevo, vamos a decir, fluidamente. Pero era hasta que dije, a ver, relájate. Inclusive puse mi difusor con la lavanda y me preparé mi tecito. O sea, a todos nos pasa. ¿Por qué? Porque es una situación diferente. Y probablemente traigo por ahí alguna experiencia en donde alguien de mi sistema o hasta yo me paralicé. Entonces fue conectar como con esa experiencia y decir, a ver, ahorita no estoy en peligro. Lo peor que puede pasar si me pongo muy mal es decir, chin, se me fue la conexión. Y no pasa nada. Y bueno, hay muchísimas emociones, pero hay una doctora que se llama Ana María, que es de la UNAM, no me acuerdo, lo busco, que ella diseñó es como un proyecto, creo que es un proyecto con sus alumnos de psicología, en donde se enfocaban en un proyecto que se llama Amate. Y Amate, pues es la combinación de la A de alegría, la M de miedo, la A de amor, la T de tristeza y la E de enojo. Porque en estudios se ha comprobado que estas son las cinco emociones básicas, por lo menos para las personas que vivimos en esta parte del mundo. Van cambiando en diferentes lugares porque somos culturas distintas. Por ejemplo, si vieron la película esta de las emociones, con las caricaturas, que fue muy bonita, ahí agregan una que es el disgusto. Y el disgusto, en nosotros, es muy raro que digamos, estoy disgustado. Normalmente decimos, estoy enojado o estoy triste o siento miedo. Pero el disgusto es como que todavía no llegamos a esa comprensión. Y bueno, estas son las emociones básicas, la alegría, el miedo, el amor, la tristeza y el enojo. Y de aquí se derivan todas las demás. Y el ejercicio que vamos a hacer en este momento, este igual va a ser para ustedes y yo nada más les voy a explicar para que ustedes hagan sus propias conclusiones. Este ejercicio está basado en esta dinámica que hace la doctora con sus alumnos y con sus pacientes. Y se trata de que aquí en este cuadrito tú ves que están las 5 emociones básicas. Está el amor, el miedo, la alegría, la tristeza y el enojo. Y bueno, lo que van a hacer ustedes es ordenarlos. Los van a ordenar dependiendo de cuál es la emoción que más experimento en el día. Por ejemplo, híjole, pues yo soy muy insegura. Entonces, seguramente la emoción que más, o bueno, yo creo que soy insegura. Seguramente la emoción que más experimento en el día, pues es el miedo. Ahorita con todo lo que está pasando en nuestro país, bueno, no es nada más en nuestro país, es en todo el mundo. El otro día leí una nota que decía que Michoacán era ¿cómo se llaman estos lugares en donde, como depósitos de cuerpos, pero se me fue la palabra? Y yo me quedé pensando y dije, sí, Michoacán, Culiacán, o sea, hay muchísimos lugares. Entonces, si nos enfocamos en todo esto de la delincuencia, pues obviamente voy a vivir con miedo. Si yo, por ejemplo, me acabo de meter a un grupo de budismo o acabo de comenzar mi trabajo con alguna institución o alguna secta en donde la intención es desarrollar mi espiritualidad, pues obviamente, como estoy conectada con esta experiencia, la mayor parte del tiempo voy a experimentar alegría o amor, cada quien. O si no estoy conectada con nada, simplemente puede ser que yo digo, pues yo gran parte del día grito. Puede ser que el enojo sea la conexión que tenga yo para estar en el mundo. Y no pasa nada. Ninguna de estas es mala. Todas tienen una función. Pero pues enumérenla del 1 al 5. La 1, en donde más se encuentran, que se dan cuenta que esto es lo que más experimento, y la 5 es lo que menos experimentas. Por ejemplo, yo rara vez me siento triste, o yo casi nunca experimento miedo, cada quien.
Muy bien. Ok, bueno, esa es la parte consciente. Esto es lo que tú crees, pero acuérdate que lo que tú crees es solo el 10% de la realidad. Entonces, la doctora explicaba que el número 1 que tú pusiste, por ejemplo, si yo puse, para mí la alegría es lo que más experimento en el día, la 1 está conectada con el 5. Por ejemplo, yo el miedo lo experimento, no soy miedosa. Entonces, mi 1 y mi 5 están invertidos. Lo que explicaba ella, y no es siempre, aquí también hay que entender que no hay una regla general para todos. Es nada más como darnos cuenta que a veces el 1, por ejemplo, en mi caso, que es la alegría, y el 5, el miedo, a veces yo no tengo permiso de experimentar el miedo. Y si me voy más atrás, yo recuerdo a mi papá diciendo que quien nada debe, nada teme. Entonces tú no tienes por qué sentir miedo nunca. Y bueno, eso se me grabó, pero no quiere decir que no sienta miedo. Quiere decir que probablemente no identifico el miedo. Entonces, cuando empiezo a sentir miedo, ¿qué hago? Me hago la chistosa. Ay, vamos a bailar, vamos al cine. Lo disfrazo para no conectar con el miedo. Y es muy curioso porque hace ratito conecté con el miedo. ¿Y qué hice? Ay, pues me preparé el té, vamos a poner el olorcito. Eso tiendo a hacer en vez de decir, a ver, Gabriela, tienes miedo, relájate, respira, no pasa nada. Y el 2 se conecta con el 4. Por ejemplo, mi 2 es la tristeza, que la semana pasada y esta he estado experimentando periodos de tristeza. Creo que sé de dónde vienen, porque viene Navidad y acaba de pasar Noche de Muertos y bueno, hace 9 años falleció mi papi, luego mi mamá a los 7. Entonces, éramos, bueno, seguimos siendo una familia como muégano. Entonces, ay, es recordar la ausencia. No que me hagan falta, pero no está. Entonces, creo que por ahí va. Por eso es que tengo de repente episodios así como de muy reflexivos de, ay, ¿qué estoy haciendo en la vida? Y yo escondo mi tristeza, o más bien aparece la tristeza, mi número 4 es amor, porque obviamente conecto con el amor de mamá, conecto con el amor de papá y digo, ay, quisiera que estuvieran para abrazarlos. Entonces, en vez de decir los amo, me pongo en la emoción de tristeza, que es una manera de tenerlos, pero en realidad es solo reconocer que los amo. Y el número 3, el que pusiste en el 3, normalmente es en el que te sientes más cómodo. Yo, por ejemplo, mi 3 es enojo. Y si yo, híjole, soy muy apasionada, entonces de repente grito, abrazo, me enojo, pero me duran 5 minutos. Es como una emoción que puedo, y no me da pena que la gente, ¿qué te pasa? Estoy molesta, estoy enojada. Ah, ok, no tengo problemas. A veces sí me da pena, que me dan, como me decía mi mamá, que me daban ataques de amor porque me dan ganas de abrazar a la gente y besarla. Eso sí me da penita, decirles, ay, tengo ganas de abrazarlos a todos. Entonces, lo pongo abajo, es como, no, mejor estoy triste, melancólica, para no conectar con la parte del amor. Y pues bueno, este es un ejercicio que puedes hacer 2, 3 veces al año, nada más como para darte cuenta. Y aquí, ¿qué pudiéramos hacer? Por ejemplo, yo, en mi caso, que tengo la alegría y cuando siento miedo, escondo el miedo y me pongo a hacer algo divertido, algo activo. Es solo aceptar que tengo miedo y que no controlo las cosas, porque mi miedo parte del, ¿y si no puedo controlar? ¿Y si no puedo entender? ¿Y si no me entienden? Y que obviamente es algo muy de cuando era chiquita, porque pues en el presente somos adultos y si alguien no entiende, pregunta. Y si no me preguntan, pues tampoco es mi responsabilidad, que eso es algo dentro del aula. Los chicos tienen la responsabilidad de preguntarte si no entienden. Ya si no te preguntan, pues ya es otra cosa. Obviamente tú de forma didáctica, pues les vas a presentar el material de diferentes maneras, por los diferentes tipos de
de aprendizajes y por las inteligencias múltiples y bueno, todo esto que ya sabemos, pero la responsabilidad es de los chicos, de preguntarte. Y aquí igual, la responsabilidad de estar más sano, pues es tuya. ¿Y cómo estamos más sanos? Liberándonos de cosas difíciles, porque la realidad es que todos vivimos cosas difíciles y a veces son muy difíciles, pero a medida que las vamos enfrentando, hay personas que lo pueden hacer reflexivamente, lo pueden hacer ellos con ellos mismos, pero también hay personas que no podemos y que necesitamos un empujoncito. Y afortunadamente ahorita hay todo tipo de apoyos, pues desde corporales hasta psicológicos, conectados con la espiritualidad o con las cuestiones físicas, el deporte. Entonces, aquí lo importante es que tú veas qué necesitas. A veces solo necesitamos un apapacho. ¿Sabes qué? Me siento como tristona, como decaída, y solo necesitas el abrazo del hermano, de la hermana, de la pareja, y, y pues bueno, somos seres humanos y estamos sintiendo. Acuérdate que estás sintiendo todo el tiempo, todo el tiempo. ¿A alguien le gustaría comentar? ¿De qué se dieron cuenta con este ejercicio? ¿Algún participante quiere comentar? Si no, yo me propongo. Sí, adelante. Bueno, ahorita que, que está comentando sobre las emociones, mm, y sobre este ejercicio que se realizó, me pongo a pensar, bueno, cómo aparentemente nosotros mostramos una cara hacia las personas cuando en realidad sentimos lo contrario, ¿no? Y ahorita haciendo este ejercicio dice uno, ah, caray, ¿en dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Y es sumamente importante esto de las emociones. Platicábamos con un grupo que tengo de la licenciatura en educación secundaria, de alumnos de la modalidad escolarizada, precisamente sobre las emociones y la importancia que tiene el reconocer a ellos que ya como futuros maestros van a estar con adolescentes y reconocer qué es lo que está pasando. No llegan los niños tristes o alterados porque sí, sino siempre hay algo detrás de ello y es interesante le digo, hay que ver primero cómo entrar, qué es lo que está pasando con ellos. Le digo, no van a ser psicólogos, pero sí tienen que estar al pendiente de qué es lo que tienen estos adolescentes, porque están en ese cambio, en ese proceso también de cambio de niño a adolescente, entonces se le Claro. viene una variedad de información, de que ahorita están tristes, al día siguiente ya contentos, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? Y el reconocer que saber un poco más acerca de las emociones les permite a ellos también tener una mejor práctica para con ellos. Muy Claro, interesante. Sí. sí, sí, y fíjate que la etapa de la secundaria, yo la verdad admiro a los maestros de la secundaria. Yo di clase, yo me fui de atrás, empecé por la personalidad tan rígida, que ahora me cuesta decirlo, pero es la verdad. Tenía yo una personalidad muy rígida. A los 18 años empecé a dar clase, entonces mi jefe en ese momento me mandaba a FIRA con los gerentes. Entonces eran señores que yo veía ya muy grandes, que ahora digo, ay, ni estaban tanto, pero eran señores de 40, 50 años y yo tenía 18. Pero era tal mi rigidez que pues me hacía ver como más, parecía yo mayor. Y hubo una vez uno que me dijo, qué bárbara, es que aunque yo supiera que me estás diciendo una mentira, yo te creería. No le di importancia, pero con el tiempo dije, wow, qué responsabilidad tan grande. Y la etapa más difícil para mí, yo solo di clase en secundaria 3 años
en una secundaria particular en Ciudad de México. Estos niños me hicieron como quisiera. Tenía yo 10 grupos de 40. ¿Cómo sobreviví? Después de esa experiencia, pensaba, si pude hacer esto, puedo hacer lo que sea. Sí. Pero fue una etapa muy difícil para mí. Y ya reflexionando me di cuenta que para mí, Gabriela, la secundaria fue muy complicada. ¿Por qué? Porque me cambié vivía yo en otro país con mi familia, nos vinimos a México, Morelia era una comunidad muy cerrada en aquella época. Era complicado y yo no entendía. Aparte, la cuestión del idioma también se me complicaba porque yo no entendía por qué siempre me querían tocar y yo no se me acerquen, Fue muy difícil. Y obviamente, como docente, pues volví a revivir todas esas experiencias que decía yo, ¿qué es esto? Pero no era consciente. Inclusive había niños que decían, ay, si no viniera a clase mañana, mejor. Y con el tiempo me di cuenta que tenían personalidad similar a la que yo había tenido en ese momento, pero obviamente yo no conectaba con el chico, yo conectaba con su dolor, que era mi dolor. Y a la fecha digo, me encanta dar prepa profesional, quizá primaria, trabajo con niños pequeños también, pero la secundaria, mis respetos. Sí, muy bien. Perfecto. Okay. Y pues bueno, aquí entramos en la parte de la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional tiene estas 4 vertientes. La primera es que cuando tenemos una inteligencia emocional, no vamos a decir buena o mala, simplemente funcional o equilibrada en nosotros, porque acuérdense que el equilibrio es diferente para cada quien. Aquí las fórmulas estas de 25% descanso, 25% trabajo, eso no nos funciona. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente. Yo puedo funcionar con 60% de trabajo, 40% de descanso, o 40% de trabajo y 60% de descanso. Cada quien tiene un porcentaje diferente y aquí lo relevante es que tú te des cuenta de tus emociones. En un salón de clase, cuando llegamos, siempre decimos, no le voy a comentar nada a mis alumnos. No, ni tienes por qué comentarles, ni ellos tienen por qué escuchar. Pero, obviamente, vas a ir, si vienes molesta, vienes molesto, pues obviamente ellos se dan cuenta y siempre nos preguntan, maestra, ¿qué tiene? Y tú, nada. Ahí ya estás negando la emoción. Es muy fácil decirles, ay, es que hoy estoy muy cansada y me duele la cabeza. Pues que tuve un asunto y me desequilibro. Ah, y hasta te dicen, ay, maestra, no pasa nada. En ese simple hecho, ni les estás contando qué pasó, pero le estás dando el espacio al alumno que se está preocupando, que puede ser que sea una preocupación auténtica o que sea nada más para matar el tiempo. No importa, el chiste es que ya te dio la posibilidad de decir, estoy molesta, pero bueno, ya llegué, ya estoy en otro ambiente, respiro y comienzo la clase. Sí, es muy importante darte cuenta de cómo estás, porque no tienes por qué estar contenta todo el tiempo, ni tienes por qué estar enojada todo el tiempo. Eh, Son simplemente emociones. Hay personas que, tengo una compañera que trae un spray con olor a naranja y ella dice que le cuesta mucho trabajo. Ella da clase a niños de prepa. Dice, me cuesta tanto trabajo y como está embarazada, los olores ahorita no le vienen bien. Entonces siempre llega, saca su spraycito, atomizador con olor a naranja y dice que eso la vuelve a reconectar. Y eso es muy real. Acuérdense que somos seres que nos vamos ajustando a diferentes circunstancias y somos como lo que hacía Pavlov con lo de la salivación del perro, que le mostraba un traste sin comida, pero el perro veía el traste y automáticamente salivaba. Así somos nosotros. Cuando yo puse mi difusor, eso automáticamente, que si tú lo ves racionalmente, no tiene nada que ver, pero ese olorcito a eucalipto, a hierbabuena, me relaja, o el olor a lavanda, me conecta con mi tranquilidad, entonces me relajo. Y a veces, dice una de mis maestras, necesitamos tener una lista de truquitos, estos truquitos que nos relajen.
También es importante que acuérdate que no tienes por qué comprender absolutamente todas las emociones, nos volvemos locos, pero sí las emociones que me limitan. Todas estas emociones limitantes son emociones que vale la pena que revisemos. Y hay todo tipo de ejercicios. A veces yo a mis pacientes les digo mucho, tú te puedes ayudar y me puedes ayudar si, por ejemplo, 15 o 20 minutos antes de irte a la cama, con reloj en mano, porque si no te tardas más, 15, 20 minutos, hojas de reuso, empiezas a escribir. Hoy me siento y sacas todo, todo, todo. Porque normalmente, como bien dijiste, Sandra, con el otro comentamos las emociones bonitas, pero el día que estoy enojada, aunque tengo yo la cara así de bruja y la quijada atorada, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Aparte decimos, estoy bien, que no significa nada. No usamos un adjetivo, estoy Sí. extasiada, ¿no? Decimos, estoy bien. Ok, pues bueno, estás bien. Entonces puedes hacer este ejercicio y ahí sale, y a veces van a salir palabrotas y van a salir muchas cosas, porque acuérdate que tú eres todo, todo está contenido en nosotros. Y quien diga, es que yo no soy majadera, porque te controlas muy bien. Venimos de una cultura de la Malinche, por amor. Y la Malinche, si nos remontamos a la historia, ¿qué le pasó a la Malinche? Claro que traemos un enojo transgeneracional, claro que fuimos engañados, claro que fuimos las mujeres desgarradas y los hombres sometidos. Esa es nuestra cultura, pero eso no nos va a determinar. Eso ya lo sé, entonces ahora entiendo por qué cuando tomo, a veces conecto con ese dolor que no sé qué es, pues es el dolor de raíz de donde vengo. Pero afortunadamente tengo un raciocinio y tengo una inteligencia que me van a permitir poner eso en su lugar y decir, esto me ayudó a desarrollar muchas cosas, no que no lo necesite, sino que ya lo ubiqué y ya no me domina. Entonces, revisar si mucha parte de mi tiempo estoy enojada o estoy triste o estoy con miedo, utiliza esos 15 minutos, escribes, terminas, lo quemas o lo rompes en cachitos y te duermes. Y yo te aseguro que vas a descansar. Es ir soltando, ir dándole salida a todo lo que ya no necesitamos. En la vida nos tenemos que quedar con lo funcional. Y al principio, cuando estábamos platicando con las doctoras, comentaba que a veces nos cuesta trabajo soltar porque no sabemos qué es soltar. Todo el mundo te dice, suelta, suelta. No, no sueltes, solo acomoda. Es como en el duelo. En el duelo no vas a olvidar al ser amado o no vas a olvidar aquella cosa. Vas a aprender a vivir con esa cosa o con esa persona en ausencia. Es la única diferencia. Y aquí es lo mismo, vas a aprender a que era una estrategia de vida, pero en este momento ya no me está funcionando muy bien. Entonces tengo la opción de modificarla. ¿Cómo la modifico? Buscando algo más amable para mí. Porque la realidad es que lo más importante en el mundo eres tú. Nadie se va a preocupar por ti. Eso está comprobadísimo, porque todos estamos preocupados por nosotros mismos y esa es la única función. Ocúpate de ti. Preocúpate poquitito, un 10% si tú quieres, como para sentirte importante, pero ocúpate en un 90%. Y cuando tú logras identificar las emociones, te vienes al manejo. Ok, ya sé que esto me enoja, entonces me pongo a hacer cosas. A mí de repente, yo era una niña muy... De chiquita me diagnosticaron hiperactividad, dislexia y déficit de atención. Yo no tenía funcionalidad en el mundo académico. Decía a mi mamá, pues yo creo que te vamos a poner una tiendita, un negocio. Y me la creía, ¿no? Así como, ay, pues igual y sí. Y dije, ya sé, voy a estudiar belleza. Me metí a estudiar belleza y dije, pues está bonito, está padre, pero como que no. Hasta que a los 18 dije, me voy a revelar, a ver si chicle y pega. Y me di cuenta que sí me gustaba la escuela.
Me gustaba la escuela y me gustaba aprender, nada más que aprendía de forma diferente. Y luego fue magnífico porque me di cuenta que todos aprendemos de forma diferente, que yo no era la exclusividad, que cada quien, nada más que nos esforzábamos tanto por aprender como el maestro nos enseñaba, que pues el 50% de las personas no la hacíamos en la escuela. Y tuve la fortuna de en la prepa tener maestros maristas. Me acuerdo muchísimo de dos, el de sociología y uno que me daba historia. Eran personas tan amables que yo decía, nosotros somos tan canijos y él es tan amable que verdaderamente me inspiraba. Y a la fecha me acuerdo, ¿no? De mis maestros, de Juan Sotres y de Mario Rosas, que eran, wow, o sea, todos somos perfectos, pero ellos tenían, y hoy entiendo que tenían un vínculo muy profundo con su espiritualidad, que la espiritualidad no es una cuestión religiosa, entendían esta conexión y sabían claramente cuál era su función. Su función era guiarnos, porque pues nosotros ni sabíamos. Y si tú tienes un buen manejo de emociones, estás guiando a los alumnos a que adquieran esa estrategia que tú tienes, de manera consciente o de manera inconsciente. Y finalmente puedas utilizar estas emociones. A mí lo tremenda no se me ha quitado, pero ya canalizo la emoción. Ya digo, a ver, ayer le decía a mi pareja, estoy como loca. Y me decía, ponte a lavar los trastes. Y yo, sí, me voy a poner a lavar los trastes y voy a meter 2 lavadoras. Ya sé. Y ya sé que, por ejemplo, la energía la guardo simbólicamente para esto. Ahorita, por ejemplo, estoy con ustedes, luego tengo otras 2 clases y luego tengo otros 2 pacientes a distancia. Entonces, pues tengo un compromiso en la noche. Entonces me espera un día largo, pero no pasa nada porque he ido almacenando, o por lo menos en mi cabeza está estructurado, ¿no? Cómo va a ir. Y esta estructura me funciona hoy. No sé si me va a funcionar mañana, pero por hoy ya tiene la palomita. Y ahí es en donde tú empiezas a utilizar tus emociones y ayudarle a los otros a través de tu trato, a través de tus reacciones, a que ellos también sepan utilizar las emociones de una manera diferente. Y vivimos en una cultura de permisos. Para todo necesitamos permisos, porque así somos. No nos vamos a poner a debatir de que si está bien o está mal. No nos importa. Lo importante es que tienes ese permiso, que tú como profesor le puedes decir, tú tienes el permiso. En la prepa me acuerdo que estaba en matemáticas y había un tema que no entendía con una formulita y no entendía y no entendía. Tenía una maestra muy buena, Silvia, que pobrecita, veía yo cómo se desesperaba conmigo. Y de repente un día nos dejó una actividad, un ejercicio, lo resolví más rápido que los otros, pero yo hice como puros palitos y cositas así raras y le dije, maestra, esta es la respuesta. Y me dice, ¿cómo le hiciste? Le dije, pues mira, por esto. Gabriela, el examen es el lunes. Y yo, ya sé, maestro, por eso le estoy diciendo, no me puedo aprender la regla. Y me dice, no importa, si lo puedes hacer, hazlo. Ahí dije, wow, creo que esas palabras que ella me dio me abrieron el panorama y me clarificaron que yo podía hacer las cosas diferente y que estaba bien, que no es que yo estuviera mal o que la mitad de mi cerebro no funcionaba. Porque en la secundaria, fíjate, ahorita me acordé de algo, tenía ahí un profesor, que no voy a decir su nombre, pero el profe me decía cabeza hueca. Obviamente él no sabía que yo venía de otro lugar, que no entendía la mitad de lo que él me estaba explicando. Éramos 59 alumnos en su salón y pues yo era la cabeza hueca, ¿no? En matemáticas. Y me la creí hasta que llegó la maestra Silvia y me dijo, hazlo como tú lo entiendas. Está bien. El chiste es que te dé el resultado. Pero sí fueron 6 años de creer realmente, tendré un cachito hueco. Yo creo que se me salió algo por el oído. Y bueno, el número 1 es simplemente identificar con total precisión las emociones que sentimos a cada momento. Este puede ser un ejercicio, no es que todo el tiempo estés, ay, ¿cómo estoy? Estoy tranquilo. No, porque nos volvemos loquitos.
Aquí es importante que, por ejemplo, los fines de semana o en la tarde que estás más relajado, te sientes y empiezas a observarte así, ¿cómo me siento? A ver, el tener ese árbol ahí, ¿qué me produce? El tener esto, ¿qué pasa? Es nada más empezar a desarrollar esta capacidad de poder conectar con mis emociones. Y conforme más lo vamos trabajando, va a ser más fácil que nosotros lo podamos platicar con los demás. Porque esa es la intención. Oye, ¿cómo estás? Pues estoy triste. ¿Por qué? Pues pasan cosas. Ay, sí, mira, no te preocupes. Y entonces ya tenemos una plática más empática, porque yo estoy aceptando. Y aparte, recuerda que la comunicación no verbal, híjole, ahí es en donde la regamos, porque tú me preguntas desde lo profundo, ¿estás bien? Y yo te digo, estoy perfecta. Lo que yo dije realmente no importa, es lo que el otro sintió. Le estoy diciendo, no quiero hablar contigo. Y puede ser que el otro por su carencia diga, "Ah, no le genero confianza". Entonces se arman unos malos entendidos tremendos. Si tengo claro cuál es mi emoción, no tengo por qué platicarle mis experiencias a las personas, pero sí puedo explicar que estoy en un momento complicado y me siento triste. Yo a veces cuando conecto con esto me dicen, ¿qué tienes? Porque yo normalmente soy muy, pues como soy hiperactiva, pues estoy en movimiento. Y si digo, es que estoy triste, ¿pero por qué? Porque ellos dicen, ¿por qué? Si tú bla, bla, bla y te dedicas a esto. Y cuando les digo, porque extraño a mi mamá. Ah, respetan mi silencio. Y si quiero contar, cuento, y si no quiero contar, no cuento. Porque tampoco tengo por qué abrirme si no quiero. Y en la utilización de las emociones es el modo como estamos sintiendo, el modo como estamos sintiendo influye directamente en mi manera de pensar. Si yo estoy depresiva todo el tiempo, si estoy triste todo el tiempo, porque a veces creemos, bueno, es un hábito el pensar que tengo que estar triste para merecer, por ejemplo, que ese es un patrón muy viejo, probablemente tiene que ver con cómo veía mamá o cómo veía papá o a mi cuidador primario. A veces no es mamá ni papá, a veces es el abuelo o, por ejemplo, mi, mi hermana. Eh, yo mucho tiempo no que no me llevara bien con mis hermanos porque de verdad los amo, pero no había clic. Y un día, después de terapia, me decidí a contarles algo que me había pasado, que nadie sabía más que yo. Entonces ya éramos adultos, teníamos como, yo he de haber tenido unos 25, 26 años y ellos pues 24, 23 y 22. Me acuerdo que estábamos en la sala de mamá y me abrí, les platiqué la experiencia y mi hermano, todos se quedaron callados, nadie dijo nada. Y teníamos que ir al centro comercial, al súper a comprar algo. Y el hermano chico me acompañó. Nos fuimos caminando, de hecho, porque estaba muy cerca. Y volteé y me dice, Gabriela, ahora entiendo. Y yo dije, ¿ahora entiendes qué? Ahora entiendo tu carácter hostil. ¿Qué? Yo todo este tiempo has pensado, me dice, si es que yo no entendía por qué eras así. Yo decía, ¿por qué es así si tiene todo? Y bueno, ahí comprendí lo importante que es la comunicación y que el otro no sabe lo que me está pasando. Que te repito, no es que te vayas a sentar a contarle toda tu experiencia de vida y bla, 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 pero sí es importante que si te preguntan, pues por lo menos les comentes, ¿no? Pues estoy ahorita en un momento de mucha alegría o de mucha paz o quiero reflexionar. Eh, porque no te entienden. Si te quedas callado, no te entiendes. Si no te entiendes tú, imagínate el otro. Y a medida que vamos utilizando las emociones, aquí dice, el uso adecuado de las emociones nos ayuda a guiar nuestro proceso de pensamiento para resolver los problemas que se nos presentan. Y aquí es en donde está la creatividad. La creatividad es un tema maravilloso en la educación. ¿Por qué? Mucha gente cree que la creatividad es, ay, le pongo una mariposita, pongo la página en rojo en vez de azul. No, la creatividad es resolución de conflictos. Si tú resuelves el conflicto de una manera adecuada, ¿qué es una manera adecuada? Funcional, con el menor recurso y mayor impacto, eres una persona sumamente creativa.
Si, por ejemplo, llegas al aula y hay un pizarrón, pues tienes pizarrón, pero no tienes marcadores. Pues vamos a hacer esto. A ver, chicos, les voy a dictar unos conceptos y vamos a hacer un mapa mental cada quien en su cuaderno. Eso es ser creativo. Hay el maestro que dice, ahorita vengo, chicos, dejen, y va con el director. Es que no hay plumones. Y ya se le fue la hora. Ahí, ¿cuál es la creatividad? La creatividad es resolución de conflictos y es aprender que si tú estás triste, tu diálogo va a ser triste. Las palabras que vas a utilizar van a estar enfocadas en esa cuestión triste. Eso es lo importante de aprender a detectar mis emociones. Es que siempre hablas. En una época vivía en Cuernavaca y estaba a cargo de un centro de meditación. Y teníamos mucha gente, era algo internacional. Y recuerdo que tenía yo una asistente, que es una muy querida amiga. Yo tendría como 20 años menos que ella. Y me acuerdo que un día me pregunta, Gaby, ¿cómo estás? Yo no me daba el permiso de decir estoy tranquila, estoy bien, porque como estaba conectada con el dolor y decía yo, ay, la gente sufre. Estaba yo pues pensando que yo era una santa, entonces, pobre gente. Yo les contestaba, estoy traumada. Y un día volteé y me dice, ay, Gavita, siempre estás traumada. Me dio tanta vergüenza. Dije, ¿qué estoy haciendo? Y se supone que yo estoy a cargo de esto y siempre estoy traumada. Pero era como la respuesta automática. A ver, ¿hay alguien que quiere participar? Adelante. ¿No? Ok. Entonces, ahí me di cuenta cómo no estaba siendo congruente. Yo, pues, vivía bien, tranquila, hacía lo que me gustaba, pero cuando alguien me preguntaba, me daba vergüenza decir que estaba bien, porque probablemente el otro estaba mal. Entonces yo decía, pues estoy traumada. Y trauma es, no puedo funcionar correctamente porque algo me sucedió que me impide. Es como cuando te rompes una pierna, hay un trauma. Entonces, nada que ver con lo que yo estaba experimentando. Y lo que mi amiga me decía era, estás siendo incongruente. ¿Y cuántas veces los chicos nos dicen, en otras palabras, estás siendo incongruente, pero no te das cuenta y de repente lo tomas como agresión y no es agresión, solo te están reflejando lo que ven. La comprensión de las emociones es muy importante porque nosotros tenemos ciertas reglas y esas reglas son obviamente las creencias que tenemos. Si yo modifico lo que pienso sobre algo, automáticamente mi vocabulario emocional se modifica. Y aquí dice, ¿no? La programación neurolingüística, que es un tema apasionante. Bueno, a mí me encanta. Me encanta porque pienso como pienso. Ya no es porque pienso lo que pienso, es porque pienso como pienso. Pues porque tengo estas estructuras, pero en cualquier momento puedo modificar. Y aquí un ejercicio bien básico es, como trabajo con jóvenes, ellos utilizan la palabra padre para todo. Después de un cuatrimestre me di cuenta que yo también usaba la palabra padre para todo y padre no significa nada. Para un adulto no significa nada. Entonces, ¿qué hice? Cada vez que decía la palabra padre, buscaba sinónimos en el diccionario. Y me di cuenta que padre es tan ambiguo y que no dice nada. Es como bien, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien qué? Siempre les digo, ¿bien qué? Bien cansada, bien emocionada, ¿bien qué? Entonces, el idioma español tiene un sinfín de palabras que, por ejemplo, el inglés no tiene. El inglés es como muy directo. Y sí tiene unas palabras muy lindas, pero pues son palabras tomadas del griego, o sea, de otros países, de otras culturas, porque pues como ustedes saben, la comunidad americana pues se gestó con 13 colonias que venían de diferentes lugares, entonces realmente no hay algo más que los indios del lugar que es diferente, pero bueno, sus dialectos y sus idiomas son diferentes al inglés. Entonces, el español es riquísimo. Tenemos muchísimas palabras que nos pueden ayudar a expresar estas emociones más
más puntualmente. Y echarle una revisadita a nuestra programación neurolingüística es magnífico, porque a través de la neurociencia ya está comprobado que la plasticidad cerebral se modifica. Cada vez que yo entro en contacto con una experiencia nueva, se modifica la forma, estos surquitos que tiene en el cerebro. Y eso quiere decir que se regeneran células. Y si puedo regenerar células, si mi cerebro se mueve, puedo tener conocimientos distintos, conocimientos que antes no había comprendido o que no había tenido. Entonces, no tenemos límite. El aprendizaje está en todo. Y comprender las emociones me permite tener como este espacio mental para poder aprender cosas nuevas. En la comprensión de emociones es muy bueno, es muy adecuado que busques tener interacciones diferentes. Por ejemplo, toma una clase, aunque no seas vegana, métete un día a una clase de cocina vegana, a ver qué se siente. Puede ser que modifiques una cosita o métete a una clase de baile. Decía una de mis maestras ayer, es que a mí no me gusta bailar pegado porque lo relaciono mucho con el sexo. Dije, hoy. Cada quien relacionamos las cosas de forma distinta. Y decía una chica, lo que pasa es que usted es muy asexual. Y entraron ahí en un debate. Tú analiza qué es lo que estás sintiendo y date permiso de ir más allá, de experimentar cosas nuevas. Nunca he comido, por ejemplo, comida vietnamita, a ver qué se siente, o la comida hindú, o la comida china. La forma que tenemos de explorar emociones más fácilmente es a través de los sentidos. Y hay unos libros de filosofía oriental que dicen que a través de los sentidos es como podemos experimentar esta energía de Dios, esta energía pues del absoluto, de todo lo que está contenido, ¿no? Y pues bueno, vale la pena, nos vamos conociendo. Y finalmente, el manejo de emociones, que es entender que esta información que está en mis emociones influye mi pensamiento. Y no nada más mi pensamiento, influye mi razonamiento y también influye mi juicio. Influye en cómo soluciono problemas y también en mi conducta. Si soy una persona que no me permito muchas cosas, normalmente somos personas muy prejuiciosas. Y si soy una persona muy prejuiciosa, probablemente me cuesta mucho trabajo resolver conflictos, porque no me doy permiso de mirar afuera del cuadrito. Hay quien dice que cuando nacemos llegamos en un cuadrito de 3x3, que la intención de la vida, del proceso de interacción con el otro, es que cuando te vayas, por lo menos tu cuadrito de 3x3 sea de 6x6. Y el juicio no nos ayuda mucho. Entonces, acuérdate que el juicio nos sirvió, porque todo lo que tenemos ha sido funcional. Lo importante es que te des cuenta que ya no es funcional para que lo puedas modificar. No porque sea malo, sino porque ya no es adecuado para ti y probablemente sea adecuado para los demás. Y si tú empiezas a hacer estas modificaciones en ti, acuérdate que somos sistemas. Si yo tengo mi mano y por algún motivo este dedo me lo cortan, la mano automáticamente empieza a mover, los dedos se modifican para cubrir el espacio. Entonces, cuando hay un entendimiento de algo distinto, mi cerebro se modifica, por lo tanto, impacto a los que están a mi alrededor, a mis hijos, a mi pareja, a mis amigos, a mis alumnos, etc. Entonces, si yo tengo este conocimiento, es importantísimo, porque todo lo que yo hago repercute en los otros de forma inconsciente. Y qué bueno, porque estamos aprendiendo mucho de todos. Y aquí la invitación sería a que pudiéramos pues abrirnos a las emociones por medio de experiencias nuevas para poder elegir estrategias diferentes. ¿Esto qué significa? Lo que les comentaba hace rato. Me doy cuenta de que la personalidad no se modifica. Quien te diga que puede cambiar, perdón, el carácter así es. Si yo les dijera, yo ahora soy bien tranquila, no es cierto.
nada más que ya gestiono mi energía, mi impulsividad y lo canalizo, que eso es lo importante, porque en este mundo no queremos santos, queremos gente funcional para que dentro de la funcionalidad de todos podamos vivir más libres. Recuerda que los muros no, como decía Frankel, ¿no? Víctor Frankel, los muros no son lo que te limitan, lo que te limita es tu cerebro. Y en sí el cerebro no, es lo que piensas, tu mente, todo esto que no te permites. Y bueno, dentro de la inteligencia emocional, estas son algunas de las características de una persona que es emocionalmente inteligente. Y acuérdate que inteligente significa que utilizas de manera adecuada esta información para ti. Por consiguiente, premias a los demás. La autoconciencia es nada más darme cuenta que hay veces que no sé qué me pasa. Porque hay quien dice que alguien que se conoce nunca te vas a conocer. Estadísticamente está comprobado que nacemos conociéndonos un 5% y que si te dedicas a desarrollarte, tomas talleres, vas a terapia, lees, reflexionas, te vas a conocer un 5% más, o sea, un 10%. El 90% sigue estando velado. Entonces, esta idea absurda del autoconocimiento es realmente, te conoces un poquito. Y no hay necesidad de conocerse un poquito, hay necesidad de vivir plenamente. Eso es lo importante. La autorregulación. Si yo sé que esto me enoja, yo les decía a mis alumnos, porque a veces me preguntan, maestra, ¿por qué nunca se enoja? Porque los canijos te dicen, es que yo hice esto para que usted se enojara, pero no se enoja. Y yo, porque me conozco y sé que solo estás haciendo lo mejor que puedes. Y ya se quedaron callados. Me autorregulo. Es como gritar antes de enojarme, porque ya cuando me enojé no me paras. Entonces, ¿qué hago? Levanto la voz, calmo. Pero cada quien tiene una estrategia diferente, porque cada uno tenemos, pues, emociones distintas y las sacamos de manera diferente. Entonces, aquí cada quien tiene la posibilidad de autorregularse desde su lugar. Y una persona altamente inteligente emocionalmente es empático. Empático no es sentir lo que el otro está sintiendo, porque eso es imposible. Pero sí me puedo imaginar que el otro le está pasando mal o que el otro le está pasando muy bien. ¿Por qué? Porque yo también la paso mal a veces y porque yo también la paso bien. Pero no es necesario eh, sentir lo que siente el otro porque la realidad es que eso es imposible. No podemos. Porque yo tengo una cultura diferente, porque mis pensamientos son distintos, mis intensidades. Entonces la empatía es muy similar a la validación, es nada más, si tú me dices que estás enojado, si tú me dices que estás triste, yo te creo. Y también sé que tienes todo el derecho de estarlo, porque es tu elección. Y la motivación, que ya sabemos que la motivación puede ser intrínseca e extrínseca. La extrínseca, pues es muy, a veces nos deja muchas cosas, porque a mí me motiva, por ejemplo, el cheque que voy a recibir en mi trabajo, o a mí me motiva el platicar con los demás, o me motiva estar en un salón de clase y tener estas interacciones. A cada quien nos motivan cosas diferentes y es válido tener motivaciones afuera y motivaciones adentro. Las personas que tenemos una motivación intrínseca muy clara, bueno, no sé si sea clara o muy pues como muy definida. Normalmente son personas que pueden hacer cosas sin los demás. Ay, es que me voy a ir a Europa de mochilazo. ¿Con quién te vas? Sola. Hay quien voltea y te dice, estás loca. Pues no sé si estoy loca, pero siento que lo puedo hacer sola. O voy a empezar un programa. Me acuerdo una vez en el ISSSTE, yo estábamos dando unas clases de tanatología en un grupo, en una asociación, y yo veía que pues al final no había, como que los chicos no practicaban lo suficiente. Entonces se me ocurrió que el esposo de una amiga era director y nos hizo a favor de recibir. Y dije, sí, yo me hago cargo de esa parte.
Y todos me decían, Gabriela, 5 años haciendo eso y no te pagan. Y yo, pues es que no lo hago por el dinero, lo hago porque me gusta estar en contacto con la gente, me gusta ir al ISSSTE, y el día que ya no me guste, pues lo dejo de hacer, ¿no? Se lo dejo a alguien más, se lo delego. Y la verdad es que me encanta. Cada vez que me hablan para trabajar con las enfermeras o con el personal o con los doctores, me gusta mucho. Ya por cuestión de tiempo no lo puedo hacer, pero es algo que me gusta, porque me gusta el ambiente de la salud, me gusta ver cómo, a pesar de la formación que tenemos y que a veces nos limita, que ahí está este espacio en donde nos podemos expandir, nos podemos abrir para, pues, para estar y ser de una manera distintos. Y finalmente las habilidades sociales, que bueno, ya sabemos que la habilidad social es importantísima en todo momento porque somos seres sociales. Hay personas que nos gustaría vivir en la montaña, pero bueno, nuestro diseño no es vivir en la montaña, es vivir aquí con las personas. Y tenemos, aquí sí necesitamos como docente desarrollar la comunicación efectiva, eh, la comunicación asertiva, el trabajo en equipo, la negociación, que es una habilidad que mucha gente no tiene porque está vinculada como con creencias de negociación, dinero. No, la negociación es algo que debemos tener todo el tiempo y que a veces no tenemos porque creemos que las cosas o son así o son así. La verdad es que en medio hay toda una diferencia de tonalidades. Entonces, bueno, de aquí igual ustedes pueden, hay muchísimo material en la web. Daniel Goleman, pues bueno, fue el que habló de la inteligencia emocional. Ahora hay un libro que es también de él, que se llama Inteligencia Social, que es en donde se enfocan un poquito más en las habilidades sociales, que son importantes y que debemos, pues debemos atesorar, por ejemplo, la inclusión. Somos un país que no incluye a todos, siempre nos estamos dividiendo. Los de yoga no se juntan con los ciclistas y los ciclistas no se juntan con los tenistas. Y la verdad es que pues somos todos iguales, nada más tenemos preferencias diferentes. Entonces el desarrollo de las habilidades sociales también puede ser un camino para trabajar las emociones. Aquí sí quiero aclarar, cualquier tema que tú abordes desde lo profundo te va a ayudar a trabajar con las emociones, porque en todas te vas a topar con algo que necesite ser corregido en ti o modificado. Y esta frase, la primera vez que la escuché, dije, ay, qué frase tan vaga, qué frase tan como del montón. Pero la verdad es que cada vez que la leo, me queda claro que tiene mucha sabiduría, ¿no? Dice, lo que te choca, te checa. Este niño me cae súper mal porque es irrespetuoso. Y entonces tú piensas, ¿en qué momento he sido irrespetuoso? Ay, sí, fui respetuosa con mi compañera. Y como eso no me gusta de mí, no soy capaz de decir, fui respetuosa, le voy a pedir una disculpa. Entonces mejor me enojo con el alumno que es un irrespetuoso. Es el 60% de las veces, no siempre, pero pues revisen. Hay un taller en donde le pido a los profes que me hagan una lista de lo que no les gusta de los alumnos. Y al final terminamos mirando, terminamos viendo que todo eso que no les gusta son cosas que ellos hacen. Decía un doctor en la Ciénega, porque él me decía, no creo nada de esto. Es que les dije, vamos a hacer un ejercicio. Hagan una lista de 5 cosas que no les gustan de sus alumnos. Y ya no. Y la primera que puso él fue que mienten. Y bueno, tengo alguna formación en áreas psicoterapéuticas, entonces hay cosas para las que nos entrenan, entonces lo detectas. Y le decía yo, maestro, ¿en qué momento mintió? No, que no sé qué, que fue que vino. Me empezó a refutar. Y le dije, ¿qué pasó cuando tenías 5 años? Abrió los ojos y me dice, si no mentía, me mataban. ¡Wow! Fuerte. Por eso es que no toleraba las mentiras. No era por la mentira, era porque estuvo en una situación de vida o muerte. Y el mentir lo salvó.
pero ya como adulto dice, no, el mentir no es bueno, porque es un juicio, bla, bla, bla. Entonces ahí tenía mezclada la experiencia. Y a veces nos pasan cosas muy profundas, a veces no son tan profundas, afortunadamente, pero hay cosas que sí vale la pena que revisemos. Y hay otra frase de esta escritora, Anais Nin, que era una escritora de los 50, fue de las primeras mujeres que comenzó a escribir acerca de las relaciones de pareja y otros temas como más libremente. Y ella dice, no vemos las cosas como son, las vemos como somos nosotros. Esta frase la vi yo la escuché por primera vez en una película y me impactó. Dije, wow, o sea, llevo todos estos años pensando que estoy en lo correcto, cuando solamente veo una partecita. Y me ayudó mucho a darme cuenta cómo, por ejemplo, en todos los estudios referentes a la psicología, nos estamos moviendo hacia entender que el otro es el otro. Y en un salón de clase también, en la educación, el otro es el otro. Y todo lo que viva, todo lo que experimenta, no es porque sea tonto o porque sea malo, es porque es la visión que tiene hasta el día de hoy, pero tiene la posibilidad de ampliarla. Y a veces la ampliamos con un movimiento, a veces la ampliamos con una palabra, con un concepto diferente. Y si este concepto viene desde el respeto, podemos hacer maravillas con los chicos. Y bueno, aquí viene un ejercicio que es de reflexión para ustedes. Dentro de las emociones y habilidades que hemos visto, ¿qué me gustaría modificar? ¿Y cómo? Tú elige cómo. Ay, ya no me quiero sentir tan presionada, o a veces me da migraña, porque acuérdate que los síntomas, todos los síntomas físicos tienen que ver con algo que estamos cubriendo. La migraña, la fibromialgia. Hay desafortunadamente padecimientos crónicos y estos ya no se quitan, pero sí se pueden disminuir. Y eso es lo importante. Y bueno, nos quedan 4 minutos. No sé si alguien guste comentar o decir algo o preguntar. ¿Qué les pareció? ¿Les va a funcionar algo? Lo que ustedes gusten. ¿Alguno de los participantes quiere decir algo? O igual puede comentar algo que no tenga que ver con esto, que se acordó, que al ver esto se acordó. Es perfecto, lo que necesite. Si gustan levantar la manita virtual por ahí. Bueno, yo sí quiero Sí. como que no quieren levantar la manita, pero bueno, a mí este taller me ha parecido muy interesante porque en algunas ocasiones, en otras ocasiones he estado revisando lo que son las emociones, pero ya escuchándolo de otra persona, viendo desde otro ángulo cómo está manejado esto, bueno, se complementa esa información que tiene uno, muchas veces errónea pudiera ser, pero ya cuando lo escuchamos ya de una persona, digamos, preparada en esta área, bueno, ya uno dice, ah, caray, yo lo estaba viendo de otra forma, lo percibía de diferente manera, y bueno, haciendo estos ejercicios que nos puso por aquí, igual aparecen pues una serie de emociones que dice uno, bueno, sí tengo que modificar esta forma de ser de una o de otra manera, irlo trabajando, para no caer en la rutina de la misma práctica, para es un análisis, digamos, como crítico de nuestra propia práctica, que muchas veces lo que mencionaba,
que donde decía, bueno, es que este chico me cae mal y si no está, mejor para mí, ¿no? Porque no me permite dar la clase libremente. Pero probablemente no nos detenemos a pensar por qué esta persona, el ser así, me provoca a mí ese desánimo en la práctica, en Claro. la clase. Entonces, pues sí, sí se tiene que uno hacer ese análisis que está pasando y buscar en todas esas emociones, bueno, qué está pasando, cómo me siento hoy. Y de esta manera, pues prepararme ahora sí para dar una buena lección, ¿no? Con Ujú. muchachos. Sí, porque quito lo que no puedo resolver en este momento, que Sí, seguramente también es importante, pero no es inmediato. Y sí, además, si ya he vivido así 40 años, otro día más, otra semanita más, no pasa nada. Pero que estés consciente, eso es lo importante, que tú puedas entender que, a ver, es esto, es como cuando te aprieta el zapato, que a veces nos aguantamos. Y digo, ay, pero están bien bonitos mis zapatos. Pues sí, pero te aprieta el zapato. exactamente. Muy bien. Mm, Muchas gracias. Sí, ¿alguna otra participación por parte de los aquí presentes? Bueno, pues si no, le agradecemos la Red Iberoamericana de Investigación sobre la Calidad de la Educación Superior y el Cuerpo Académico Formare. Le agradece su participación con este taller y bueno, su constancia se le estará mandando por ahí a su correo. Ay, muchas gracias. Y les agradecemos a todos los presentes aquí que estuvieron en este taller. Y bueno, nos llevamos esa tarea que nos acaba de dejar la maestra Gabriela Pedraza Huetzel. Muchas Muchísimas gracias. gracias, maestra, y muy buenos días a todos. Gracias, Muchas estén gracias. muy bien. Igualmente, que sigan disfrutando.